Músculos de la cara, vientre frontal. Se origina en la aponeurosis epicraneal, se inserciona en la piel del tejido subcutáneo y sirve para elevar las cejas y arrugar la piel. Tenemos en el vientre occipital. Se origina en los dos tercios laterales de la línea nucal. En la inserción es en la aponeurosis epicraneal y retrae el cuero cabelludo hacia atrás. Tenemos el orbicular de los ojos, que se origina en el borde medial de la órbita. Se inserciona en la piel alrededor del borde de la órbita y sirve para cerrar los párpados. Tenemos el corrugador superciliar. Se origina en el extremo medial del arco superciliar, se inserta en la piel por encima de la mitad del borde supraorbitario y sirve para mover las cejas. Tenemos también el prócer, que se origina en la aponeurosis, que cubre el hueso nasal. Se inserta en la piel de la parte inferior de la frente y sirve para descender el extremo medial de la ceja. Tenemos el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Se origina en el proceso frontal maxilar, se inserta en el cartílago alar mayor y sirve para descender el ala lateral de la nariz y del labio. El orbicular de la boca se origina en la parte media del maxilar y de la mandíbula, se inserta en la mucosa de los labios y cierra la henidura vocal. El elevador del labio superior se origina en el borde infraorbitario, se inserta en la piel del labio superior, sirve para formar parte de los dilatadores y producir la inversión del labio. Tenemos el cigomático menor. Su origen es en la cara anterior del hueso cigomático, se inserta en la piel del labio superior y sirve para formar parte de los dilatadores de la boca. Tenemos el buccinador, que se origina en la mandíbula, se inserta en el ángulo y orbicular de la boca y sirve para presionar la mejilla. Tenemos el cigomático mayor, que se origina en la cara lateral del hueso cigomático, se inserta en el ángulo de la boca, forma parte de los dilatadores de la boca y eleva la comisura labial. Tenemos el elevador del ángulo de la boca, que se origina en la porción infraorbitaria del maxilar, se inserta también en el ángulo de la boca y sirve para ensanchar la hendiduras vocal. Tenemos el risor, que se origina en la fascia parotidia, se inserta en el ángulo de la boca y sirve para descender bilateralmente para expresar desagrado. Tenemos el depresor del ángulo de la boca, se origina en la base anterolateral de la mandíbula, se inserta en el ángulo de la boca y desciende la comisura labial. El depresor del labio inferior se origina en el platisma y parte anterolateral del cuerpo de la mandíbula, se inserta en la piel del labio inferior y sirve para la eversión del labio inferior. Tenemos el mentoniano, que se origina en el cuerpo de la mandíbula, se inserta en la piel de la barbilla y eleva la piel de la barbilla. El macetero se origina en el arco cigomático, se inserta en el ala superior y profundo y sirve para elevar la mandíbula. Tenemos el temporal, que se origina en la fosa temporal, se inserta por la línea curva temporal inferior y sirve para elevar la mandíbula y dirigirla hacia atrás. Tenemos el auricular anterior, superior y posterior, se origina en la fascia temporal, en la galea aponeurótica y en la apófisis mastoides. Y se inserta en el pabellón de la oreja y los cartílagos auriculares y sirven para el movimiento del pabellón de la oreja. Pectoral mayor se origina en la clavícula, se inserta en el tuberculo mayor y sirve para aducir y rotar el brazo. El deltoides se origina en la extremidad acromial, se inserta en la tuberosidad deltoidea y aduce el brazo. La subescapular se origina en la fosa subescapular, se inserta en el tuberculo menor del húmero y rota el brazo. El supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa, se inserta en el tuberculo mayor del húmero y ayuda al músculo deltoides. Tenemos el infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa, inserta el tuberculo mayor del húmero y rota lateralmente el brazo. Tenemos el redondo mayor, que se origina en el ángulo inferior de la escápula, se inserta en el labio medial del surco, sirve por extender el brazo. Tenemos el redondo menor, que se origina en el borde lateral inferior de la escápula, se inserta en el tuberculo mayor del húmero y sirve para rotar el brazo. Tenemos el coracobraquial, que se origina en la apófisis coracoides, se inserta en la parte media de la superficie del húmero y sirve para flexionar el brazo. Tenemos el bíceps braquial, que se origina en el tubérculo, se inserta en la tuberosidad del radio y sirve para flexionar el brazo. Tenemos el braquial, que se origina en la superficie anterior, se inserta en la tuberosidad del cúbito y también flexiona el brazo. Tenemos el braquio radial, que se origina en el borde lateral del húmero, se inserta por encima de la apófisis estiloides del radio y sirve para flexionar también el antebrazo. Tenemos el tríceps braquial, que se origina en el tubérculo infraglenoideo, se inserta en el alacrán del cúbito y sirve para extender el brazo. Tenemos el anconio, que se origina en el epicóndilo, se inserta en el alacrán y sirve para extender el brazo. Tenemos el pronador redondo, que se origina en el epicóndilo, se inserta en la superficie medio lateral del radio y sirve para aplanar el antebrazo. Tenemos el pronador cuadrado, que se origina en la porción distal del cuerpo del cúbito, se inserta en la porción distal del cuerpo del radio y sirve para pronar el antebrazo. Tenemos el supinador, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero, se inserta en la superficie lateral del tercio próximo al del radio y sirve para supinar el brazo. Tenemos el flexor radial del carpo, que se origina en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en el segundo y tercer metacarpiano y flexiona y abduce la mano. Tenemos el palmar largo,
que se origina en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en el retináculo flexor y sirve para flexionar débilmente la mano. El flexor cubital del carpo se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el pisiforme y sirve para flexionar y reducir el brazo. El flexor superficial de los dedos se origina en el epicóndilo del medial del húmero, se inserta en el falange medio de cada dedo y sirve para flexionar el falange de cada dedo. Tenemos el flexor largo del pulgar, se origina en la superficie anterior del radio de la membrana interósea, se inserta en la base del falange y sirve para flexionar el falange distal. El flexor profundo de los dedos se origina en la superficie anteromedial del cuerpo del cúbito, se inserta en la base del falange distal y sirve para flexionar los falanges. El extensor radial largo del carpo se origina en la cresta supracondylea, se inserta en el segundo metacarpiano y extiende y abduce la mano. El extensor radial corto del carpo se origina en el epicóndilo lateral, se inserta en el tercer metacarpiano y extiende y abduce la mano. El extensor de los dedos se origina en el epicóndilo, se inserta en las falanges distal y medial y sirve para extender esas falanges. El extensor del meñique se origina en el epicóndilo, se inserta en el dedo extensor de los dedos y sirve para extender las falanges del meñique. Tenemos el extensor cubital del carpo, se origina en el epicóndilo lateral, se inserta en el quinto metacarpiano y extiende y abduce la mano. Tenemos el abductor largo del pulgar, se origina en la superficie posterior media lateral del radio del cúbito, se inserta en el primer metacarpiano y abduce y extiende el pulgar y la mano. El extensor corto del pulgar se origina en la superficie posterior de la parte media del radio y de la membrana interósea, se inserta en la base del falange proximal y sirve para extender el falange proximal. El extensor largo del pulgar se origina en la parte media del cúbito, se inserta en la base del falange distal del pulgar y sirve para extender este falange distal. El extensor del índice se origina en la superficie posterior del cúbito, se inserta en el tendón extensor de los dedos y sirve para extender los falanges. En el músculo de la mano tenemos el abductor del corto del pulgar, se origina en el retináculo flexor, se inserta en el borde lateral de la falange y su función es abducir el pulgar. Tenemos el oponente del pulgar que se origina en el retináculo, se inserta en el borde lateral del primer metacarpiano y mueve el pulgar. Tenemos el flexor corto del pulgar que se origina en el retináculo, se inserta en el borde lateral del falange proximal y flexiona el pulgar. Tenemos el abductor del pulgar que se origina en el segundo y tercer metacarpiano, se inserta en la base medial del falange proximal y aduce el pulgar. Tenemos el abductor del meñique que se origina en el pisiforme y tendón del flexor cubital del carpo, se inserta en el borde medial del falange proximal y aduce y flexiona el meñique. El flexor corto del meñique se origina en el retináculo flexor, se inserta en el borde medial del falange proximal y flexiona el meñique. Tenemos el oponente del meñique, se origina en el retináculo y hueso ganchoso, se inserta en el borde medial del quinto metacarpiano y mueve el meñique. Tenemos los lumbricales que se originan en los bordes laterales de los tendones, se insertan en los bordes laterales de los tendones del extensor de los dedos y sirve para flexionar y extender cada dedo. Tenemos los interóseos palmares que se originan en los bordes de los cuerpos de los metacarpianos, se insertan en el borde de los bases de los falanges proximales y sirve para aducir y flexionar cada dedo. Tenemos los interóseos dorsales que se originan en los bordes adjacentes de los metacarpianos, se insertan en el falange proximal de los dedos 2 y 4 y sirve para aducir los dedos. Músculos del muslo de la pierna. El psoas mayor se origina en la apófisis transversa, se inserta con el ilíaco y sirve para flexionar el músculo de la articulación de la cadera. El glúteo mayor se origina en la cresta ilíaca, sacro y coxis, se inserta en el tracto iliotibial y sirve para extender el músculo. Tenemos el glúteo menor que se origina en el ilion, se inserta en el trocánter mayor del fémur y sirve para abducir el muslo. Tenemos el gemelo superior, se origina en la espina ciática, se inserta en la superficie medial del trocánter, sirve para rotar lateralmente y aducir el muslo. Tenemos el gemelo inferior, se origina en la tuberosidad isquiática, se inserta en la superficie también y sirve para rotar también. Tenemos el cuadrado femoral que se origina en la tuberosidad isquiática, se inserta en la elevación superior de la porción media de la cresta intertrocántera, sirve para rotar lateralmente y estabilizar la articulación de la cadera. Tenemos el aductor largo que se origina en la cresta del pubis y la sínfisis del pubis, se inserta en la línea áspera del fémur y aduce, flexiona, extiende el muslo. Tenemos el aductor corto que se origina en la rama inferior del pubis, se inserta en la mitad superior de la línea. Tenemos
Su función es aducir, flexionar y extender el muslo. Tenemos el aductor mayor que se origina en la rama inferior del pubis, se inserta en la línea aspera del fémur y aduce el muslo, rota el muslo. Tenemos el grácil que se origina en el cuerpo y rama inferior, se inserta en la superficie medial del cuerpo de la tibia y aduce y rota el muslo. Tenemos el recto femoral, pasto lateral, medial e intermedio que se originan en la espina ilíaca, trocánter, línea áspera y en la superficie, se insertan en la rótula y sirve para extender la pierna. Tenemos el sartorio que se origina en la espina ilíaca, se inserta en la superficie medial y flexiona débilmente la pierna. Tenemos el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso que se origina en la tuberosidad isquiática, se insertan en la cabeza del peroné, en la zona proximal y en el cóndilo menial respectivamente, sirve para flexionar la pierna. Tenemos el tibial anterior que se origina en el cóndilo lateral, se inserta en el primer metatarsiano y dorsiflexiona el pie e invierte el pie. Tenemos el peroneo largo y corto, se origina en el cuerpo del peroné, se inserta en el primer metatarsiano y en la base del quinto metatarsiano respectivamente, se sirve para producir la flexión plantar del pie. Tenemos el gastrocnemio que se origina en el cóndilo lateral medial del fémur, se inserta en el calcáneo y sirve para flexionar. Tenemos el sóleo que se origina en la tibia, se inserta en el calcáneo, también sirve para flexionar y tenemos el tibial posterior que se origina en el segmento de la tibia del peroné y se inserta en el segundo, tercer y cuarto metatarsiano, navicular y tres cuneiformes y sirve para flexionar. Músculos del pie. Tenemos el extensor corto del dedo gordo, el extensor corto de los dedos, el abductor del dedo gordo. Se originan en el calcáneo, se insertan en el falange proximal, medial de los dedos 2, 4 y en el borde medial del falange, respectivamente. Sirve para extender el dedo gordo de los dedos 2 y 4 y sirve flexionar el dedo gordo. Tenemos el flexor corto de los dedos que se origina en el calcáneo, se inserta en el borde del falange medial y sirve para flexionar. Tenemos el aductor del quinto dedo, se origina en el calcáneo, se inserta en el borde del falange y abduce y flexiona el quinto dedo. Tenemos el cuadrado plantar que se origina en el calcáneo, se inserta en el tendón flexor y sirve para asistir el flexor largo de los dedos. Tenemos el umbilicales que se origina en los tendones, se inserta en los tendones y sirve para extender y flexionar los dedos 2 y 5. Tenemos el flexor corto del dedo gordo, se origina en los cogoides, se inserta en el borde medial lateral y sirve para flexionar el dedo gordo. Tenemos el aductor del dedo gordo que se origina en el metatarsiano 2, 4, se inserta en el borde lateral del falange proximal y aduce y flexiona el dedo gordo. Tenemos el flexor corto del quinto dedo, se origina en el quinto metatarsiano, se inserta en el borde lateral del quinto dedo y sirve para flexionar el quinto dedo. Tenemos los interóseos dorsales y plantares que se originan en el borde adyacente de los metatarsianos y metatarsianos 3 y 5 respectivamente, se insertan en las falanges proximales y en los borde medio de las falanges proximales y sirve para aducir y flexionar las articulaciones y dedos. Músculos de la pelvis. El bulbo esponjoso se origina en el cuerpo perineal del perineo y se inserta en la membrana perineal y sirve para ayudar a expulsar la orina. Tenemos el isquio cavernoso que se origina en la tuberosidad isquiática, se inserta en el cuerpo cavernoso del pene y su acción es mantener la erección del pene. Tenemos el compresor de la uretra que se origina en la rama isquiopúbica, sirve para, se inserta en la contralateral por delante de la uretra y sirve como esfínter. Tenemos el pubo coxigio que se origina en el pubis y la espina asiática, se inserta en el coxis y entre otros y se sirve para sostener y mantener la posición de las vísceras. Tenemos el pubo rectal que se origina en la cara posterior del cuerpo del púbico, se inserta en la forma de la especie de banda posterior de la unión y sirve para ayudar a mantener la continencia fetal. Tenemos el ileocoxigio, se origina en la espina asiática, se inserta en el coxis y es igual que el pubocoxigio. Tenemos el isquiocoxigio que se origina en la espina asiática, se inserta en la región inferior del sacro, sirve para sostener la posición de las vísceras. Tenemos el músculo ilíaco que se origina en la fosa ilíaca y el sacro, se inserta en el trocánter lunar del fémur, sirve para flexionar el muslo. Músculos de la columna vertebral y tórax. Tenemos el pectoral mayor, tenemos el recto del abdomen, que se origina en la cresta y sínfisis del pubis, se inserciona en los cartílagos de la costilla 5 y 7 y sirve para flexionar la columna y comprime el abdomen. Tenemos el oblicuo externo, que se origina en la costilla 5 a 12, se inserta en la cresta ilíaca y línea alba y sirve para comprimir y flexionar la columna. Tenemos el oblicuo interno, que se origina también en la cresta ilíaca, se inserta en la costilla 7 y 10 y sirve para comprimir y flexionar la columna. Tenemos el pectoral menor, que se origina en la costilla 2, 5, 3, 5, 2, 4, se inserta en la apófisis coracoides y sirve para abducir la escápula. Tenemos el serrato anterior, que se origina en la costilla 1, 8 o 1, 9, se inserta en el borde vertebral del ángulo inferior de la escápula y sirve para abducir la escápula y rotar hacia arriba. Tenemos el serrato anterior, el trapecio, que se origina en la línea nucal superior del hueso occipital, se inserta en la clavícula y acromion y sirve para rotar hacia arriba. Y tenemos el dorsal ancho,
que se origina en la apófisis espinosa de la T7 L5, se inserta en el surco intertubercular del húmero y sirve para extender y abducir el brazo.